Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a hacer entonces una resolución de un par de ejemplos acá respecto al uso de las tablas de verdad en el contexto de lo que estamos revisando en el curso. Entonces, para ver este ejemplo, vamos a partir de la siguiente manera. Si se fijan, vamos a tener acá unas preposiciones que están señaladas en este lado de la tabla y con los respectivos valores de verdad que tienen cada una de ellas, ¿ya? Esta cuarta columna que tenemos acá corresponde a la negación de la proposición A. Recuerden que la negación siempre se aplica sobre una proposición y lo que nos entrega como resultado es el valor opuesto del valor de verdad que tiene la preposición. Por ejemplo, en este caso, como A es verdadero, la negación de A será falso. Entonces lo que vamos a ir haciendo es resolviendo cada uno de estos casilleros que están acá. Tenemos distintas alternativas que evaluar. Entonces vamos a partir primero por el primer casillero a modo de ejemplo. Lo que se quiere resolver ahí es la negación de A y C, que sería, y sería, ¿no es cierto?, el operador lógico que tenemos acá. Entonces, la negación de A tendría que ser falso, ¿ya? Que lo tenemos ya de todas maneras en la columna del lado, y el valor de C, que en este caso sería verdadero. Por lo tanto, falso y verdadero, por tabla de verdad, nos tiene que dar falso. Por lo tanto, el resultado de esta casillero sería falso, ¿ya? Sigamos mirando hacia el lado. Bueno, para resolver esta que está acá, lo que hay que hacer es primero abordar cada paréntesis y conocer qué valor tiene de verdad cada paréntesis y finalmente aplicar el valor que corresponde del resultado de esta conjunción que tenemos acá. Entonces, lo primero es resolver ese paréntesis. Entonces, aquí nos piden evaluar A y C. Entonces, en este caso, A y C sería verdadero y verdadero, lo cual por tabla de verdad nos da verdadero. Por lo tanto, eso de ahí vale verdadero. Después nos quedaría la conjunción y tenemos que resolver el segundo paréntesis que tenemos acá, que en este caso, según lo que tenemos acá, sería la negación de A y C. Pero ojo, eso lo acabamos de determinar acá y sabemos que su valor es falso, por lo tanto acá podemos anotar falso. Luego, como ya tenemos dos valores de verdad, podemos aplicar la tabla de verdad y en este caso el resultado que tendríamos de verdadero y falso es falso, ¿ya? Último caso, se aplica el mismo principio, tenemos acá dos paréntesis, ¿no es cierto? Y una conjunción. Entonces se resuelven primero las operaciones que están en los paréntesis. La primera de ellas que tenemos que resolver es A y C. Entonces en este caso sería verdadero y verdadero, que ya habíamos visto anteriormente que es verdadero, ¿ya? Entonces acá anotamos verdadero. O, que sería en este caso una disyunción, y el valor del segundo paréntesis, que ya lo conocemos porque es el que está acá, eso es falso. Entonces sería verdadero o falso. Y el resultado de esa disyunción lógica o la aplicación del o lógico, acá tiene que dar verdadero. Entonces ya tendríamos resuelto un esquema. Veamos otro ejemplo más en la misma línea para que sigamos desarrollando parte de esta tabla. Entonces, partimos con el segundo caso, por ejemplo, ¿ya? Ya sabemos que la negación de A es falso, esto viene dado por el enunciado, y lo que vamos a ver acá es la negación de A y C. Bueno, en este caso lo que vamos a tener es lo siguiente. La negación de A es falso, ¿verdad? Y el valor de C que es falso, ¿ya? Y en ese caso falso y falso da el valor de falso. Por lo tanto acá también vale falso ese cuadrito de ahí. Si seguimos avanzando hacia el lado, para resolver lo que nos falta, tenemos que seguir aplicando el mismo principio. Se resuelve primero lo que está en paréntesis y después resolvemos la conjunción que está al medio. En este caso tenemos que evaluar A y C. Entonces A vale verdadero, según lo que tenemos a este lado, y C vale falso. Entonces sería verdadero y falso. El resultado de eso es falso. Por lo tanto acá tendremos que anotar falso. Y, ¿no es cierto? Y en este caso sabemos que la negación de A y C también nos dio falso, por lo tanto eso tendría que ser falso acá también. Y falso da falso. ¿Ya? Y el último, nuevamente el mismo principio, resolver lo que está en los paréntesis y luego aplicar los operadores lógicos que correspondan. El valor de, en este caso de A y C, lo acabamos de ver,
nos daba falso eso, por lo tanto acá ya podemos abreviar algunos pasos, falso, o, y el otro también lo conocemos porque es falso, ¿no es cierto? La negación de A y C. Entonces, en este caso también sería falso o falso, y el resultado de eso es falso, ¿ya? De esa manera uno puede ir combinando los operadores lógicos. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente, que en una tabla de verdad en el fondo tenemos básicamente tres cosas que conocer. La negación, ¿ya? Que es un operador de tipo unitario, ¿ya? Por lo tanto, se aplica solamente sobre una proposición, es decir, por ejemplo, la negación de A, ¿ya? Y tenemos los otros dos que son la conjunción, que sería el y la disyunción, que es el o lógico, ¿ya? Y estos son operadores lógicos que son binarios porque se aplican de a dos. O sea, por ejemplo, es verdadero y falso, o puede ser falso o verdadero, por ejemplo. Y por eso, como son binarios y siempre se aplican de a pares, hay que ir haciendo esta reducción de paréntesis en forma progresiva. Entonces, siempre se resuelve primero lo que está en los paréntesis y después se aplica el que está al medio. Y uno puede hacer operaciones más largas todavía. Por ejemplo, uno podría evaluar, por ejemplo, no sé, A o, o esto quedó mal dibujado. Ahí sí. Podría ser A o C, por ejemplo, y eh, B y A, por ejemplo, o C, por ejemplo, o B, por ejemplo. Y en el fondo lo que habría que hacer acá es exactamente lo mismo, ir resolviendo cada paréntesis e ir reduciendo. Ahora, ¿cómo se hace en este caso, por ejemplo, donde tenemos esto? Bueno, se va siempre agrupando en pares, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá lo que nosotros podríamos hacer como estratégicamente para resolver esta operación es primero decir, resuelvo los paréntesis internos, pero voy a resolver esta parte de acá primero, ¿ya? Entonces, ahí resolvería este paréntesis, después ese paréntesis, aplico el O, y ahí me dará el resultado de este paréntesis eh, verde. Y después resuelvo este que está acá afuera, ¿ya? Y después aplico el siguiente O. Bueno, con eso ya tenemos una mirada más o menos general de un ejemplo de cómo resolver este tipo de operaciones.